Buenos días, mi nombre es Alanger Araujo Dávila de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la clase de tópicos avanzados de programación impartida por el docente Víctor Manuel Reyes Loredo. A continuación voy a hacer una exposición del manejo de una conexión de base de datos con el lenguaje de Java. Para empezar tenemos la base de datos, la cual tiene una tabla llamada libro. En la primera imagen podremos ver dónde está alojada esta base de datos en Access y en la segunda imagen tenemos la tabla libro, la cual cuenta con tres registros que nos van a servir más adelante en la ejecución del programa. El diseño de tabla es el siguiente. Para empezar, en el primer nombre del campo tenemos el número libro, el cual es la clave primaria, la clave principal, con el tipo de dato número. Como segundo tenemos la fecha de publicación, que está en formato de fecha hora, con formato de fecha corta. Como tercero tenemos el título del libro, que está en tipo de dato de texto corto. Y por último tenemos la cantidad de páginas, que está en formato de número, con el tipo de dato de número. A continuación tendremos el proyecto de biblioteca, el cual en la primera imagen se ve donde está alojado, que está alojado también junto con la base de datos para que haya un mejor manejo entre estos dos. Y en la segunda imagen podremos ver el proyecto de la biblioteca en NetBeans, con sus paquetes, el cual son clases, que está el conexión.java y formularios, que está la biblioteca.java. También hay un paquete de imágenes que van a servir para los iconos de los botones. La librería UCAN Access. UCAN Access es el controlador que permite acceder a Access desde Java. Y la cadena apropiada para conectar con la base de datos son 5 archivos JAR, los cuales son los siguientes, que son el commonslang, el commonsLogin, el hsqldb, el jaques y el UCAN Access. Y estos nos van a servir para poder tener una conexión exitosa con la base de datos de Access. Aquí tenemos la clase conexión.java. En las primeras líneas de código, que son de las 3 a las 5, podremos ver tres imports. El primero es import java.sql.connection, el cual representa la conexión con la base de datos. El segundo import es java.sql driver manager, que lleva el control de los drivers cargados en la JDBC de memoria encargado de realizar la conexión con base de datos. Para conectarse es necesario proporcionar un URL de conexión, el nombre de usuario en la base de datos y la contraseña del usuario en la base de datos. Y por último tenemos el import de java.sync.jOptionPaint, que es una clase que nos provee un conjunto de ventanas de diálogo que es ideal para mostrar mensajes al usuario. Aquí podemos ver en la public class conexión, eh, que está cómo conectar la base de datos, Java con la base de datos. En el try, adentro del try podemos ver que se utiliza el driver manager para obtener la conexión. Y adentro de las comillas podemos ver la instrucción que tiene que seguir para poder tener una conexión exitosa. Después del JDBC UCAN Access podremos ver que hay una sentencia que dice en la ubicación donde está la base de datos. Al final, en la última parte de las comillas, podremos ver que está el nombre de la base de datos de Access, que en este caso es bd biblioteca.accdb, que es el formato de Access. Y el cache está en la excepción E, que en un JOptionPaint se va a mostrar el mensaje en dado caso que haya un error al conectar y se le va a concatenar la excepción para saber el error que ocurre. En la clase formulario tenemos para empezar varios imports de la fila 3 a la 10. El primer import es con la clase conexión, que es la clase que acabamos de ver, para poder tener una conexión también entre ellas dos. El segundo es import java.sql.connection, que representa la conexión con la base de datos. El tercero es java.sql.date, el cual devuelve la fecha con la hora y permite obtener la fecha. El siguiente import es el resultSet, el cual proporciona varios métodos para obtener los datos de la columna correspondiente a una fila. Como siguiente import tenemos el java.sql.statement,
que es una sentencia y sirve para procesar sentencias de SQL estáticas y obtener los resultados producidos por ellas. Solo puede haber un result set abierto para cada objeto statement en un momento dado. El siguiente es el java.text.simple.date format. Este nos va a ayudar para darle un formato a la fecha, al igual que el java.utilCalendar, que nos permite manejar de una mejor forma las fechas para poder modificarlas sin que creen un objeto nuevo y así obtener problemas. Por último tenemos el import de javax.sync.jOptionPane, el cual nos sirve, como vimos anteriormente, para crear ventanas de diálogo para mostrar mensajes al usuario. A continuación podemos ver la conexión que está definida por conexión CN y se hace un constructor. Después se pone una variable que es variable número libro, que es de tipo int y está inicializada en 0. A continuación podemos ver la fecha, que se hace un constructor y se usa el import de calendar para poder darle un mejor formato. Al igual que el simple format, que va a servir para darle un formato a la fecha de mes, día y año, para que así nos sea también más fácil realizarlo. Por último tenemos el public biblioteca, que va a tener los componentes para poder hacer la conexión. A continuación voy a explicar los botones, empezando por el botón buscar. Aquí tenemos el código, que podemos ver que inicia con var número libro, que es igual a un valor entero que está dado por el jTextField número libro, y se utiliza un getText para obtener el valor de ese jTextField. Después se pone un tipo int, revisa igual a 0. Y dentro del try hacemos un statement y creamos uno nuevo. Y el result set, que, que devuelve un único objeto mediante el cual se recogen las filas resultantes. La instrucción select consiste en extraer y visualizar los datos de una o más tablas de la base de datos, donde from es en este caso libro, que es la tabla de la base de datos de Access, y where es la condición, que en este caso la condición sería que número libro sea igual a la variable número libro definida anteriormente y que se va a sacar del jTextField número libro. Y aquí podemos ver el while, que el r.next va a servir para recorrer todas las filas para revisar si hay un valor que concuerde con el var número libro y así poder extraer los campos de cada uno de los campos de la base de datos. En este caso título libro, cantidad de páginas y fecha de publicación, que se van a poner con un punto setText en jTextField, en cada jTextField que le corresponda. Por último también tenemos la excepción, que mediante un jOptionPane nos va a dar un error si es que lo hay, y si no lo hay simplemente nos va a arrojar los datos correspondientes a menos de que no se encuentre un registro. Ahora vamos con el botón agregar. Para insertar o eliminar objetos se suele utilizar el botón execute update y el método devuelve un número de filas afectadas. Hay dos formas de instrucción insert. La primera permite insertar una única fila en una tabla específica y tiene el siguiente formato, que es insert into, y a continuación se pone el nombre de la tabla, que en este caso es libro. Y los siguientes son la lista de valores, que se conocen como values. Aquí simplemente agregamos en cada valor, que sería número libro, fecha de publicación, título libro, y a continuación se agregan para poder hacer un nuevo registro. En dado caso de que haya un error, se va a salir un jOptionPane con la excepción E, que nos va a decir que se produce un error al guardar los datos. Si no se produce un error,
nos va a salir un mensaje donde los datos se han guardado exitosamente. Ahora vamos con el botón de modificar. La instrucción update permite modificar el contenido de las filas ya existentes en una tabla especificada, y su formato es update y el número de la tabla, que en este caso es libro. Set es el número de la columna, y en este caso pondríamos a continuación los datos que queremos modificar, que sería en este caso la fecha de publicación, el título del libro y la cantidad de páginas. Where es la condición de búsqueda, que en este caso, mientras la condición de búsqueda sea el número del libro que sea igual a la variable número del libro, se van a modificar los datos anteriormente mencionados. Si los datos se han guardado exitosamente, nos va a salir un mensaje que diga eso, y en caso de que no, se va a capturar una excepción y se va a mostrar un mensaje con la excepción concatenada. Y por último tendremos el botón borrar. En la instrucción delete permite borrar filas de una tabla especificada y su formato es delete from. Se pone la tabla el nombre de la tabla de access, que en este caso es libro, donde la condición de esta sea, la condición de búsqueda sea la variable del número del libro, que es su llave primaria. Al igual que en la primera de buscar, al inicio, ahí va a leer el número del libro y se toma del JTextField número del libro. Aquí podemos ver el diseño de la clase formulario y a continuación vamos a ejecutarlo para mostrar cómo funciona el programa. Para empezar vamos a buscar un registro, que en este caso aquí está, con fecha de publicación de 29 de enero del 2002, título El psicoanalista, de páginas 432. Vamos a añadir un nuevo libro, que sería de número del libro 900, la fecha de publicación 29 de enero del 2005, título Hola, con una cantidad de páginas de 100. Aquí podemos ver que los datos se guardaron exitosamente. Limpiamos y buscamos y podemos ver que sí se guardaron de manera correcta. Si queremos modificar, simplemente tendremos que cambiar los datos que deseamos. Aquí, por ejemplo, con este libro, en la fecha de publicación le pondré junio 4 del 2002. Título lo cambiamos también. El número de páginas también lo cambiamos. Lo modificamos y vemos que aparece un mensaje que se han guardado exitosamente los datos. Limpiamos y buscamos por él mediante el número del libro y podemos ver que sí guardaron de manera correcta. Y por último haremos el de borrar para ver si la fila se elimina. Aquí dice que la fila se eliminó exitosamente. Para comprobarlo, buscamos la fila o el registro y vemos que no se encontró registro. Esto quiere decir que sí se eliminó de manera satisfactoria. Esto sería todo por hoy. Espero que le haya gustado y nos vemos.